sí es verdad. Pero porque vos ya tenés la cabeza acomodada para que así sea. Generalmente hace falta una trinidad. Y así funciona. ¿Sabes cómo funciona? La trinidad funciona así. El terapeuta desfachatado, que es el mago, el adivinador, que te va a mentir hasta donde pueda para poder activar lo que tenés que activar. Y el que a vos te convalida en la creencia del otro, que generalmente es o un pariente o un amigo, que viene y te dice: tengo uno que no sabe lo que es espectacular, no, mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo, todo, no, espectacular, te va a salir, ¿cuánto va a salir? Te va a salir 10.000 pesos. Ay, pero qué caro, pero no sabes qué bueno que es. Sí, en serio, sí, pero vamos. Y lleva las 10 lucas. El otro la agarra, ya cuando le da las 10 lucas, el otro está dispuesto a hacer cualquiera porque sabe que son 10 lucas y sabe que ya lo convalidó. Y esto funciona, es un efecto placebo. Funciona sí o sí. Lo que no tiene durabilidad en el tiempo, porque vos saliste de ahí. A la media hora te tocó bocina uno al lado y ya te sacó, ya sabes dónde está. 100 años luz de dónde saliste. Pero esto funciona. Y créeme que funciona así. No conozco ningún adivino, ni brujo, ni mago, que no esté recomendado por un tercero. Bueno, va por acá y te dice uno: che, yo soy mago, ¿querés que salí de acá? ¿Sabes cuántos magos como vos consigo? Bueno, esto funciona así. Pero ¿querés que te diga una cosa? Es un efecto placebo. Y a veces da resultado. Pero por este principio placebo. Lo invalido a chanta. Porque de último está haciendo un aporte en favor de, más allá de que cómo lo obtuvo, no importa. Pero si no está tan ingenuo de sostener la creencia, va a funcionar. Y funciona. Por eso los magos existen, porque hay quienes le creen. Y funciona. Funciona así. Y está lleno. Pero en este caso, nosotros rompemos esa creencia y vamos en pos de la autonomía, con la pretensión de ser autosuficiente, que es un poco más allá. Este principio de bloqueo está generado por muchas cuestiones. Y explico esto y después pasamos al break. Pero nosotros venimos de una tendencia de domesticación importante. Los seres humanos pasamos por una manipulación de carácter genético, donde nos obligaron de algún modo, y nosotros permitimos, evidentemente, y eso permitió a poder manipular todas nuestras actividades. Bueno, esta génesis, que fue modificada por aportes de otros, nos dio una conducta, y esta conducta tenía que ver con la voluntad y el acatamiento a la orden. ¿Está claro? Por eso es que nuestra voluntad nos obliga a chocar 1000 veces contra la misma piedra. Y siempre estamos esperando que alguien nos ordene qué es lo que tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Este arrastre tiene no menos de 200.000 años en nuestra génesis. Hace, digamos que 200.000 años que somos seres humanos, con cierta autonomía, cuando se supone que nos expulsaron del Edén. En realidad, creo que nos fuimos del Edén, porque nos comimos el árbol, mejor dicho, el fruto del árbol, del bien y del mal, que paradójicamente son opuestos y complementarios. Y como esto es una retórica, el bien y el mal no es nada más que un conocimiento. No vaya a hacer cosas que se les tire la mano y quiera comer del fruto del árbol del conocimiento. Y no vaya a hacer cosas que después pretenda ser igual que nosotros. Así se lo plantearon
esos entornos que domesticaron de algún modo por nuestra génesis a toda nuestra existencia como seres humanos. ¿Me explico ahí? Pasamos al break, luego escuchamos más música y luego más terapia con Laura y luego seguimos hablando de piedras, seguimos hablando de chakras, seguimos